Entonces, bueno, pues es lo que vamos a ver ahorita. Una breve introducción a qué es la entropía de Shannon. Encima de que es una herramienta de análisis que nos va a servir mucho, de orden de tipo probabilístico. Nos sirve para detectar correlaciones entre conjuntos o para medir, ¿no? La entropía es una de esas funciones, una de esas funciones que se aplica como propiedad estadística. De hecho, si se fijan en cualquier entrada de Wikipedia, tiene de sus distribuciones típicas de variable aleatoria discreta o continuas, pues tienen asociada una medida de entropía. Entonces se refieren a esta entropía, la entropía de Shannon. Y bueno, pues a partir de eso vamos a construir el uso de un árbol de decisión, ¿no? Bueno, pues vámonos más o menos rápidos. El paradigma del cual, con el cual se usa, para bajo el cual está construida esta métrica, pues es este, ¿no? El- de hecho, justo nuestra construcción de autómatas o de programas, pues usualmente se asumen en un entorno perfectamente este, fiel, ¿no? Que no hay, la transmisión es perfecta, así como se manda, llega. El único problema es que eso no es así. Todos los mensajes están sujetos a perturbaciones o mutaciones, es decir, se calienta el cable y eso hace que algunos bits cambien por rayos cósmicos. Hay un video bien interesante sobre computadoras no, computadoras no convencionales, o analógicas, perdón, de Veritasium, y de ahí hay una referencia ahí a unas computadoras, a un error en un conteo de votaciones. Estaba de miedo, ¿no? Pero bueno. ¿Conocen a Veritasium? Ese canal, Veritasium. Si no, pero luego pongo el video ahí en el canal. El caso es que, bueno, aquí lo que vamos a estar haciendo es lidiar con esta configuración en la que el canal está sujeto a ser modificado por ruido y por lo tanto nuestra decodificación puede que no sea perfecta, ¿no? Y, y bueno, pues ya como sin mayor preámbulo, ¿qué es lo que o sea, qué es información y si se puede medir, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar como aquí, no sé si alcanzaron a leer, es una introducción a la teoría de la información, es un nombre fuerte, pues, ¿no? Eh, y, y pues el objeto central de la teoría de la información es la información. Entonces, cómo lo vamos a definir y sobre todo si se puede medir? Es decir, entender qué es la información, pues tiene que ver con esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sigue en esta secuencia de símbolos? Si nosotros estamos leyendo esto, o sea, una sucesión de una serie de símbolos, de los cuales pues, ya después de un buen rato se ve que no van a salir otros. Y aquí la pregunta es, ¿se puede determinar cuál sigue? Y lo mismo pasa con esto, ¿no? O sea, es decir, en vez de una secuencia binaria, podemos hacer lo mismo para otro tipo de secuencias. Y creo que aquí se pues, puede intuir que este tipo de mensajes pues está sujeto a perturbaciones, es decir, tal vez nos gusta pensar idealizadamente que no, que podemos controlarlos y hacer algo de nuestras funciones de checksum o de cuidar todos los parámetros para que, incluso se suele decir que el ruido es un fenómeno externo, ¿no? Mientras que la transmisión de información genética, pues no. Es claramente algo característico o descriptivo de la información genética es su capacidad de mutar, ¿no? De ser alterada. Y entonces, en ese sentido, estaría bueno saber, aún así, ¿hay forma de predecir lo que sigue en esta sucesión? Y pues creo que ustedes ya tendrían alguna idea de cómo podría ser eso, ¿no? Es decir, incluso en la clase, creo que ya que hayan entrado a la clase de redes de neuronas, implica que ya que van a conocer y muy seguramente quieren aplicar una red de neuronas a muchos problemas y eso sería una buena aproximación. Pero si no fuera ese la herramienta, pues tal vez hasta probabilísticamente, ¿no? Entonces aquí justo, ¿cómo vamos a determinar este estado, ¿no? Pues una de las opciones es preguntando.
No sé si conozcan este juego. Esencialmente es preguntar. O sea, alguien piensa en un personaje y los demás tienen que averiguar con 20 preguntas, no más de 20 preguntas, sino el piso se vuelve lava. Tienen que averiguar en quién están pensando, ¿no? Entonces, justo la estrategia es que ajá. Ah, no, disculpe, solo quería decir que de hecho, bueno, la verdad es que le iba a mandar el mensaje por el chat, pero prendí el micrófono, así que, bueno, Está bien. igualmente está bien. Creo que una vez leí que probabilísticamente se puede adivinar casi cualquier cosa en 20 preguntas o menos. Ajá, o sea, sí, justo aquí el chiste, o sea, sí, creo que, bueno, no me sabía bien ese detalle, pero también imagino que, pues 20 preguntas son un chorro, la verdad. Y yo lo he jugado, se lleva sobrinitos o primitos o amigos aburridos en un coche en carretera. Eh, entonces, este juego pues, es una buena alternativa para entretenerse. Y la verdad siempre ha sido suficiente 20 preguntas para atinarle, con todo y el sesgo de quién lo plantea, ¿no? Porque yo plantearle una pregunta a un niño de 8 años o al revés, pues hay un sesgo claramente derivado de quién está haciendo la pregunta, ¿no? Aún así ha sido suficiente. Bueno, tal vez para los niños no, porque no saben aproximarse muy bien, pero justo la pregunta sería, ¿con qué estrategia escoges eso, no? ¿Cómo le hacemos para determinar la estrategia de, como pregunta, claramente no vas a preguntar, o sea, una estrategia equivocada sería, ¿es Bob Esponja? ¿Es Calamargo? ¿Es Stephen Hawking? O sea, uno por uno claramente no es la idea, ¿no? Eh, entonces, como que justo en el esquema hay una propuesta de esquema y eso tiene que ver con partir tu conjunto solución de alguna forma para que puedas no considerar opinión o no considerar cierta parte, cierta región del espacio de solución. Y la primera pregunta es muy reveladora, ¿no? Como que justo nos está dividiendo en dos el conjunto solución y de ahí, y esto tal vez muchos de ustedes ya lo saben, considerando pues como su formación, este, la, la partir esto de mitad en mitad, el conjunto solución puede ser una gran aproximación. El punto es que aquí no estoy seguro que eso sea la mitad, ¿no? Claramente hay muchas más personas muertas que vivas, es decir, eso es más probable, eso también es importante. Aquí pueden esperar, ¿no? La esperanza de que cierta rama sea más importante juega algún papel. En ese sentido, bueno, la primera como que dice, pártelo en dos y pues ya, no estarías, o sea, si sabes que es una mujer, no estarías preguntando por ningún hombre, ¿no? Ya te acotas a puras mujeres y si están vivas, pues mejor aún, ¿no? O sea, justos vean si la persona está viva, ya son muchas menos, es una preocupación bastante menor, ¿no? En fin, en este caso, la persona en cuestión es precisamente Claude Shannon, que es el autor de este trabajo. Pero de aquí lo importante es que vean que si nada más fueran estos tres niveles, la cantidad de nodos, hojas aquí abajo serían 8, ¿no? Que corresponde con 2 a la 3, ¿no? O sea, bueno, 2 a la 3 es igual a 8, o sea, si sacamos logaritmo base 2 de eso, y obtenemos la profundidad del árbol. Eso es algo que ya sabíamos. Eh, y, y si eso estuviera partido a la mitad, pues sería una buena manera de determinar cuántas preguntas. Así, si este espacio como fuera fácilmente dividible en mitades, pues esa sería una manera de determinar en promedio cuántas preguntas deberíamos hacer, ¿no? El tamaño del árbol son la cantidad de preguntas y cada una de ellas fue el espacio dividido a la mitad, a la mitad, a la mitad. Entonces ahí la cantidad de hojas aquí abajo se determina por logaritmo base 2 la profundidad se determina por logaritmo base 2 de la cantidad de hojas, ¿no? Este es simplemente otra presentación en la que el cambio de juego para no preocuparnos por el sesgo, se llama batalla naval, ¿no? Y entonces pues aquí un poco pasa lo mismo, la forma de aproximarse es preguntando por la mitad, o sea, bueno, partir el espacio en dos, ¿no? Siempre. Bueno, y justo vean, aquí hay una definición. Oh, diablos. Déjenme cambiar esto de lado. Espero que no. Este, Aquí hay una definición importante. El logaritmo base 2 a la pregunta binaria de sí, ¿no? Le vamos a llamar un bit.
Binary Digit. Todo este tipo de jueguillos va alrededor de ejemplificar qué sucede si preguntamos, o sea, cómo obtenemos más información de nuestra respuesta, ¿no? En el juego de ahorcados, creo que, imagino, espero, que todo el mundo empiece preguntando por eh, vocales, es decir, es casi una apuesta segura que no te va a costar nada, no te van a penalizar nada, ¿no? Mientras que las preguntas con palabras raras, y ahora ¿alguien juega Wordle? Así se pronuncia, espero. ¿Alguien de ustedes juega Wordle? De hecho, déjenme apuntarles aquí lo que quería mandarles. A ver, mandar. Lo llegué a jugar. Sí, sí, sí. ¿Y le te fue bien? Pues no es tan complicado. Ok, entonces a ver si después de esto te vamos a, bueno, los demás que no han jugado, pues, ¿qué es lo que hacen? Estudian mucho. No, juegan, está divertido. Es un juego, una especie de ahorcados. Pero este es un juego lógico, está bueno. Es un juego lógico que te plantea pistas, es decir, no es nada más adivinar, sino hay alguna pista alrededor de si la pregunta, si la respuesta que intentaste está la letra que intentaste está en la palabra, tiene una codificación, y si no solo está, sino está en el lugar que lo propusiste, tiene otra codificación y eso te va dando información. Entonces piensen en Wordle al final de esta plática. Les voy a mandar una liga pues, para que se entretengan el fin de semana. Ay, para que jueguen el fin de semana, porque tenemos fin largo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí la parte importante de esto es que los estados más probables o las palabras más comunes aportan poca información, es decir, de aquí es una palabra que tiene una A, ¿no? Mientras que aquí es una palabra que tiene una Z. Entonces eso está bueno porque nadie se va a animar, es poco probable que alguien se anime a preguntar por X, ¿no? Yo, de hecho, acabo de jugar con mi sobrina ahorcados y no se me ocurre preguntar por una X, es muy poco probable que eso, pero si estuviera una X en una palabra, pues ya la hice, ¿no? Ya cuántas palabras hay con X de cierto tamaño específico, ¿no? Ya la búsqueda la podemos hacer mentalmente. Eso está bueno, si tomen ese detalle en consideración en este concepto, en esta deliberación de lo que es la información. Mientras que con A, bueno, pues sí está bueno porque vamos rellenando, ¿no? Nos vamos aproximando, pero me aporta poco, hay menos sorpresa, ¿no? Bien, entonces, lo que yo voy a querer, ya en términos ya de un planteamiento más técnico, es, lo que yo quiero es formar una medida, es lo que me interesa en este proceso. Quiero formar una medida que me indique, que me dé alguna estadística sobre la estructura qué tan probable, qué tan común, ¿no? O qué tan informativo es la cadena o mensaje que que estoy recibiendo. Y para eso vamos a considerar, pues siempre, ¿no? La parte que nos interesa a los computadores, bueno, en general, en las matemáticas, esta parte discreta es tener los mensajes tan codificados o compuestos de algo. Y también tomen en cuenta que si no sé nada sobre el mensaje, entonces voy a asumir una parte importante es, si todos los símbolos son igualmente probables, bueno, pues esa sería siendo, esto está mal. Ya vi, con razón yo estaba buscando hace rato un error, y yo sabía que había un error, y aquí está, y les pido una disculpa por eso. Porque en realidad esto debería ser 1 entre P, por ser esta la P, el tamaño del mensaje. Si cada, no, ¿verdad? Esperen. No, sí tienen, perdón, tienen razón, ¿no? Sí estoy bien. Si el alfabeto, lo que hemos leído tiene N posibles símbolos y todos salen distribuidos de la misma manera, vamos a regresar aquí. ¿Qué página es la 3? Aquí justo vean, si aquí salen tantas Gs como Ts como Cs como As, entonces, pues justo lo sumamos y la probabilidad de cada uno de estos es P, ¿no? Digo, es 1 entre 4. Y aquí pues sería 1 entre 2. Entonces, eso es, pero ya, o sea, justo vean ese tipo de constitución de un mensaje, ¿no? Que en la que haya tantos dosis comunes como que es muy poco informativo y si te sale un mensaje así, en el que por más que le buscas, encuentras que los símbolos que vienen, hay muy poca preferencia por algunos de ellos, pues es difícil pensar que alguien se quiere como que alguien, ¿no? Ahí hay un sesgo, pero que
que hay algún mensaje interesante, que hay alguna estructura subyacente que esté reflejando algo de la realidad, ¿no? Todo para evitar decir que alguien manda un mensaje, pero eso es lo importante, ¿no? O sea, si todos son igualmente probables, entonces es muy poco interesante. Bien, consideren que cada mensaje va a ser uno de estos símbolos con P de ellos y cada XY, o sea, el tamaño del mensaje es de P, símbolos concatenados, y cada XY está en el alfabeto, ¿no? Lo que nosotros queremos es crear una función H sobre que nos hable de la capacidad del nivel informativo de cada símbolo, y lo que nos gustaría es saber el promedio ponderado, ¿no? O sea, determinar la frecuencia con la que aparece el símbolo y eso ponderarlo a la función, ¿no? A esto. Entonces, eso esencialmente es una esperanza, ¿no? Esa es justo la definición de esperanza. Ahí está otra vez. Ok, sí, no, ese ya lo puse ya normal. Entonces, nosotros lo que queremos, esa es parte de lo que requerimos construir. H no la conocemos, pero sí queremos que sea un promedio ponderado, o sea, que el mensaje final o sea, el H global del mensaje sea un promedio ponderado de, de esta función que aplicamos a cada símbolo, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos gustaría? ¿Qué principios vamos a pedirle a la entropía para que podamos construir H? Pues requerimos que sea positiva. Eh, bueno, tal vez haya compañeros físicos y ellos siempre piensan cosas muy raras, pero al menos en esta realidad, que haya información negativa sería muy difícil de justificar, ¿no? Todos los eventos dan algo de información. Eh, Queremos que mientras más recolectemos información, mientras más recolectemos apariciones de estos símbolos, pues la información general de cada símbolo vaya creciendo, ¿no? También es difícil pensar que te van a quitar información a partir de ver algo. Este, y otra cosa importante es que si los eventos son independientes y tú y esas son independientes, pues nos gustaría que la información sobre esos símbolos fuera, pues es algo que vamos a pedir de esta función, que sea eh, este, aditiva, ¿no? Que podamos sumar un símbolo y después sumarle el otro. Y aquí la pregunta es, ¿quién cumple esto? ¿Alguna apuesta de quién cumple alguien? ¿No? Una función que cumple esto, y ya hasta había sugerencias en las otras diapositivas, es esta función, ¿no? O sea, esta es monótona creciente y esta región es la que nos va a interesar, ¿no? Aquí justo podrían decir, bueno, pero justo aquí esto nos va a interesar, ¿por qué? Pues porque las probabilidades están aquí del 0 al 1, ¿no? Y pues para acá abajo, incluso en el 0, pues no está definido. Y peor aún, yo acabo de pedir que esto sea positivo y me estoy fijando en la región negativa, pero pues eso se soluciona fácil haciéndolo menos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces ya con eso, pues justo podemos formar nuestra función h mayúscula. Nuestra función h mayúscula es lo que vamos a llamar entropía de Shannon y esencialmente es esto, ¿no? La, Esta PI claramente está aquí estoy abusando de la notación, es P de X, y este, pero, pero esencialmente esta es la función, esta H que estaba construyendo es la logaritmo base 2, ¿no? De cada símbolo. Eh, pues entonces pueden preguntarse si esto se cumple. O sea, cómo es este, cuando los símbolos son todos los elementos de mi fuente de mensaje son igualmente probables, cómo es la entropía de una cadena así, pues cumple con esta definición, ¿no? Dos, logaritmo base 2 de la cantidad de símbolos. Esto pues, es cosa de que aquí lo sustituyan. Creo que no deberían tener ningún problema. En algún momento van a meter este log aquí. Algo que no está. Aquí está. Justo para poder hablar de esta región, pues dije que voy a hacer el inverso. Eso incluso tiene una interpretación interesante, ¿no? Quiere decir que eventos menos probables dan más información, ¿no? O sea, justo eso es la interpretación de esta expresión. 1 entre P de X me va a dar más información que, bueno, cuando X es menos probable.
que los símbolos más probables. Y operando aquí simplemente con los logaritmos, pues esto saca un símbolo negativo, ¿no? Por eso aquí aparece un símbolo negativo. Y eso es lo que tendrían que hacer si lo que quieren es ver que cada símbolo sea igualmente equiprobable. Está muy fácil, ¿no? Esto es, como este pi es un entre n, pues lo voy a sumar n veces. Y pues no es otra cosa que, pues ahí ya sale el chiste, ¿no? Esto va a salir n aquí al sumar log de 2 en 1 entre n. O sea, S o n veces, ¿no? Y esta expresión es de las más raras. La verdad es que, bueno, hay muchas expresiones muy raras en matemáticas, pero pues incluso todas las serían. La verdad es que hasta la suma en algún punto debe ser extraña, ¿no? Nos acostumbramos a ellas. Eh, Dime, Diego, ¿para qué queremos h? Ah, ya vi. Lo queremos para establecer alguna medida sobre alguna medida de sorpresa no quiero decir información porque esencialmente es lo que vamos a hacer, pero nos gustaría saber qué estadístico, qué medida le podemos establecer a un mensaje H, a un mensaje X que está constituido por símbolos del alfabeto. Ese es mi mensaje X. Entonces a mí me gustaría saber qué tan extraño es, qué tan raro, qué tan común es precisamente X, ¿no? Qué tan común o menos común es, ¿no? Alguna medida sobre eso. O sea, justo por eso, fíjate que si los símbolos del alfabeto son totalmente equiprobables, entonces lo máximo que obtengo, es decir, eso es importante porque aquí me está diciendo que si todos los símbolos que constituyen a X son igualmente probables, es decir, hay poca información sobre ellos, y por información quiero que pensemos en estructura, ¿no? El, los mensajes, ok, X sobre un alfabeto, X sí, si quieres, pero nada más para X subíndice I, X minúscula, esa es la que está en el alfabeto, lo que constituye a X. Sí, o sea, justo, o sea, imagina que los mensajes o lo que tú acabas de escribir tiene sentido precisamente porque la O, la K o la palabra OK, este, no los ocupamos al azar, no elegimos dentro de dentro de nuestro diccionario de palabras, no las elegimos con la misma probabilidad, cada una de ellas al azar, ¿no? Se van escogiendo de forma distinta los, los diferentes elementos de un alfabeto para construir alguna cadena, ¿no? O algún mensaje específico. Entonces, si todos son igualmente probables, pues los mensajes te van a quedar, pues agarra mensajes al azar y es difícil distinguir uno de otro. Asignarle significado a una cadena donde todos los símbolos son igualmente probables es más bien complicado. Eh, Leo, a ver, dime, Leo. Yo tenía la pregunta si, por ejemplo, los ataques para vulnerar contraseñas, funcionan de esta manera también, o si tienen ellos otras aproximaciones. No funcionan de esta manera precisamente. Justo la, la forma en la que los ataques de diccionario funcionan tiene sentido cuando se ocupa más o sea, se prueban los más comunes. ¿Sí me explico? Que muchas de estas estrategias tienen que ver con la preferencia de uso de ciertas estructuras. Justo hoy pagué con claro, alguna tarjeta de débito y hasta no lo había pensado, pero yo pensé que era una estrategia para evitar que el cliente tecleara dígitos de forma automatizada, pero no tiene más sentido que sea un algoritmo de seguridad. Han pagado en estos celulares que les mueven los dígitos, o bueno, particularmente tú, Leo. No, nunca he tenido la experiencia. Así que pones tu tarjeta en estos dispositivos y el pad, el teclado numérico, no es canónico, no tiene una distribución canónica, lo varían. Y es incómodo porque tú en automático uno quiere teclear como lo teclea en el banco.
Entonces, al mutarlo, pues ya no vas a hacer el mismo patrón de los dedos. Tiene, tiene la intención de que quien esté viendo tu forma de teclear, pues no infiera qué dígitos tecleaste. Es decir, esa es una aproximación probabilística justo a romper una llave, ¿no? O sea, mira, tecleó por acá un 1, bueno, el símbolo está arriba a la derecha y luego abajo a la izquierda, ¿no? ¿Sí me explico? Al ver tu distribución de cómo usar los dedos, pues te estás dando una idea podrías no ocupar ciertas zonas del numpad para romper la llave. Ese es, sí, y justo cuando das por poquita información que des a un hacker, bueno, no un hacker, sino a un ataque cibernético, un ataque de estos, ya es un chorro de información, ¿no? Ya ayudas mucho a reducir el espacio de búsqueda. Pero sí, esencialmente, para responderte como muy directamente, sí, se ocupan aproximaciones probabilísticas para eliminar regiones enteras del espacio de búsqueda. Sí, pero X con mayúscula es un mensaje con X, sí, ajá, que son caracteres o elementos de, ajá. Entonces, queremos saber algo. Exacto, sí, 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 exactamente, Diego. O sea, queremos saber algún estadístico sobre todos los mensajes construidos. De ahí la intención de que esto sea una esperanza sobre, o sea, ve, que queremos construir aquí tiene razón, aquí debería ser aquí H mayúscula. Pero lo que queremos construir es una medida sobre el mensaje entero conformado, así como lo preguntas tal cual. Oye, ahorita vamos a ver ejemplos de eso, fíjate. Sí, Leo, ¿te contesté? Sí, muchas gracias. Nada. Bien, entonces, aquí tenemos un alfabeto de 4 símbolos y tenemos, o sea, el punto es cómo podemos codificar o cómo podemos caracterizar los mensajes codificados con una fuente con 4 símbolos. ¿Cuántos posibles, de qué tamaño promedio son los mensajes con una fuente así? Eh, o bueno, más que el tamaño de los mensajes es cómo puedo averiguar el estado, ¿no? O sea, si lo que viene es un 1, 2 o 3 o 4. Aquí toma en cuenta que lo que tenemos que los símbolos son igualmente probables. Esta es simplemente una operación, o sea, esta es la aplicación técnica o operacional sobre esta formulita, ¿no? Nada más es cosa de poner PI 1 entre 4 y log de 1 entre 4 y ya lo suman. En realidad no, se les va a dar un 2, pues, ¿no? Pero ¿qué quiere decir este 2? Quiere decir que si yo quiero averiguar un estado en este sistema, o sea, justo algún punto en un mensaje con un alfabeto de 2 símbolos, de 4 símbolos, perdón, tendría que hacer 2 preguntas, 4 preguntas, perdón, 2 bits, sí. Este, sí, o sea, hasta aquí toma en cuenta que solo quiero saber una posición, ¿sale? Quiero saber si es 1 o 2, entonces no es ni 3 ni 4, bueno, es 1 o 2. Ah, ok, entonces ahora solo me queda, como son igualmente probables, solo me queda hacer una pregunta más, ¿es 1 o es 2, ¿no? Eso es lo que saca esta cuentita, es la cantidad de preguntas binarias que hay que hacer para averiguar el estado en justo alguno de estos elementos del mensaje X, ¿no? En este caso, justo hemos estado contando, recabamos estadísticas y todos los símbolos de estos 4 símbolos son igualmente probables. Entonces, tendremos que estar haciendo, para determinar el estado del sistema de cada una de estas cajitas, espacios, habrá que hacer 2 preguntas. Mientras que, ahorita nada más para como contraponerlo algún otro ejemplo, en este caso tenemos 3 símbolos, nada más que no son igualmente probables. De hecho, la palabra o el elemento A de tu alfabeto viene muchas más veces, poquito, poquito menos de la mitad, ¿no? No, poquito más de la mitad. Y el otro es un cuarto de las veces y otro es un quinto de las veces, ¿sale? Bueno, aquí nada más es una pequeña obviedad. Estas pruebas deben sumar 1. Es menos de la mitad, sí.
Ahora me esperan, porque ya dudé. Ya dudé. Aquí. Y sí, más de la mitad. Sí, esto era más de la mitad del origen. Pero llevo ya mucho tiempo sentado, entonces por eso ya no pienso bien. Y, pero digo, más allá de eso, aquí la parte importante es el hecho de que haciendo las cuentitas, igual, esta parte es operativa, es hacer cada una de estas P's por el logaritmo de esta P, lo sumamos, de 1 entre P, bueno, de 1 entre P cambian el signo por ahí negativo. Y esto les va a salir 1.4 bits. Entonces, ¿qué diablos es eso, no? Pues quiere decir que la preferencia de los mensajes es más probable que ustedes la tienen a un 1. Ajá, o sea, es decir, al menos el ver que yo no tengo, que yo tengo una probabilidad este, alejada del equiprobable, esto lo podemos hacer, esta cuenta la podemos hacer justo, o sea, podemos ver la cota superior de la entropía, asumiendo la cantidad de símbolos, son 3, ¿no? Hacen la cuenta para 3 símbolos, y mientras más se aleje ese número de ese valor, quiere decir que hay algún sesgo o preferencia por, por, en este caso, el símbolo más probable, ¿no? A ver, este otro, en este caso, pues justo vean, la intención de esta métrica, de esta medida de entropía, yo lo ocupo como medida, ¿no? Es una forma de caracterizar distribuciones. Y, y justo el nombre, está bien divertido el nombre, el hecho parece que von Neumann le dijo a Shannon que como no sabía muy bien cómo nombrar a este aparato, a esta función, le dijo, pues ponle entropía. Así nadie sabe realmente de lo que estás hablando, ¿no? Y, y, y lo puedes llegar al término en física, pero no deja de ser chistoso que le haya puesto un nombre con esa intención, ¿no? Como ponle entropía porque nadie realmente va a saber de qué hablas. Lo digo porque el nombre seguramente los compañeros físicos, no sé si hay físicos aquí, o algunos de ustedes recuerden de sus clases de prepa qué es la entropía, ¿no? Le pueden preguntar al buen Alex qué es entropía, pero presencialmente, y si lo quieren hacer enojar, porque como es físico, díganle que es una medida del desorden. Es una forma segura de hacer enojar a un físico. Ya dándole un sentido menos bobo, pues, eh, la entropía, al menos en física, sería una forma de caracterizar el estado más probable de un sistema cerrado, ¿ok? Entonces, nada más ya es un cuento como más o menos practicado que tengo, pero creo que le pueden preguntar a él qué es la entropía en física. Y por lo menos aquí yo lo voy a ocupar como una forma de determinar estructura o alguna preferencia más, o sea, que se aleje más de la uniformidad. Esa es la parte interesante, ¿no? O sea, en este caso, fíjense como justo esta, este símbolo es 75% de las veces usado, ¿no? Esto lo pude haber puesto como 2/16, pero el chiste es que aquí hay 5 símbolos. Pues justo vean, la entropía empieza a ser más bajita que, que si fueran los 4 mismos símbolos de acá. Entonces, aquí eso está importante, ¿no? Los mensajes que vengan con esta fuente van a tener como forma dominante algún símbolo que viene 75% de las veces. Hay menos sorpresa en eso y eso se refleja acá, 1.18 bits. Y en este caso, bueno, pues ahí vean, esto está más uniformemente distribuido y tenemos aquí un tercio de las veces, un cuarto de las veces. Bueno, ahí ya pues, estuve jugando para que quedara uno. Debería quitarle esto, pues, y la entropía aumenta, ¿no? Aquí saqué, lo puedo comparar porque estoy asumiendo que los otros dos símbolos que aquí no aparecen, son dos. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, sí, son dos los que faltan, pues aparecen con probabilidad cero, ¿no? Em, justo vean cómo, aquí hay una estructura, aquí los mensajes que vienen de este tipo de fuente vienen mucho más, sesgados hacia un valor, ¿no?
mientras que los que vienen de este, pues bueno, hay más riqueza y más variedad. Incluso la entropía de Shannon se ocupa como en ecología la suelen ocupar como una medida de diversidad ecológica, indicando pues justo, ¿no? O sea, como mayor variedad o más cercanía a la equiprobabilidad, que hay mucho de que decir sobre eso, pues, pero habría que pensar que sí justo pueden existir ecosistemas igualmente equiprobables en términos de las especies que las habitan, pero al menos que me parece un uso bastante consecuente. Aquí nada más les comparo cómo se ve el ejemplo totalmente uniforme, ¿no? Todos igual, la entropía de eso es 2.58 bits. Un poquito más de uso, un tercio de las veces de ese tipo de estructura, implica tener una entropía un poquito menor, y esta estructura implica tener una entropía todavía menor. O sea, vean la evolución de la entropía, ¿no? Hacia valores menores, mientras el sistema como que se va cristalizando hacia algún valor específico. Sí, hasta aquí va quedando claro. Creo que las imagencillas suelen aportar mucho. Creo que todo está quedando claro. Qué bueno. Aquí están viendo justo el mismo caso, va a ser otra ejemplificación de eso, es un proceso Bernoulli. Esencialmente es un experimento donde hay éxitos y fracasos, y esa es una forma muy sofisticada, ¿no? Rimbombante de decir, aventar monedas. Y para sacar la entropía de eso, pues justo, esta X de la que preguntaba Diego, son 100 volados. Son X es igual a X1, X2, X hasta el 100. Ese es esos son los mensajes y a esto lo estoy midiendo entropía. ¿Cuál es la diferencia? Que la probabilidad de aparición de pues lo que podemos variar, ¿no? La probabilidad de que una cara aparezca versus la otra. Una moneda justa, el caso que más nos gusta en los ejemplos de pruebas, es esta, ¿no? Que la probabilidad de cara o del éxito y el fracaso son lo mismo. Y ahí la entropía es la más grande. Mientras que si tenemos una moneda que ni siquiera podemos despegar del piso porque siempre es sol o siempre es águila, o lo que sea que se ocupe hoy en día para decir eso. O sea, si la información que nos da, o sea, si la cara que ofrecemos, estos 100 volados salieron todos de un lado y todos, o bien todos del otro, pues la entropía es cero. Lo pueden constatar ustedes. Ajustando ahí que el logaritmo de uno, o sea, cuando no tienen el logaritmo de uno es cero, ¿no? Eh, Mientras que la probabilidad con 100 monedas justas, pues me da una entropía de uno. Entonces, cuando decimos que esto es información, nos referimos precisamente a que este punto, el de la probabilidad, entre todos los casos es la más alta, pues la entropía es mayor, mientras que en el otro extremo la entropía es menor, ¿no? Eso me lo voy a saltar. Bueno, eso es un ejemplo, nada más se los explico muy rápido y hasta ahí lo podría dejar por hoy. Eh, ustedes entran a Wikipedia y busquen pangramas, y pues lo que pueden ver son frases hechas con los alfabetos, ¿no? Con diferentes alfabetos. Y, y la idea de hacer un pangrama, bueno, una aplicación muy directa es cuando ustedes ven un font, los que tienen Windows y buscan los fonts, pueden ver que hablan del murciélago veloz y del zorro, algo por el estilo, una frase de ese tipo. Y se preguntan por qué escogieron esa frase, pues es porque aparecen todos los símbolos del alfabeto. Y aparte no es nada más que aparezcan todos, pues total, pongo de la A a la Z, ¿no? Y ahí podríamos ver cómo se ven. Pero lo divertido de un pangrama es que es una frase gramaticalmente correcta, bueno, semánticamente correcta. Bueno, no sé si semánticamente porque hay unos muy raros, pero por lo menos es una frase que podría tener sentido, ¿no? Y eso, pues para cada lenguaje hay pangramas. Entonces, pues lo que hice fue medir la entropía así de frases, saqué el promedio de la entropía de estos mensajes y pues me queda de esta forma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aquí, la parte que me falta como para mostrar, o sea, al menos aquí lo que se puede interpretar, si me aceptan la interpretación así, es el tipo de uso que se le da en ecología, ¿no? Hay riqueza, hay mayor diversidad en lenguajes como el ruso, sueco,
polaco, y no dejan de estar bien complicados, ¿no? O sea, bueno, tienen fama de ser complicados. Nada más que no sé si la fama alcance para justificar esta gráfica. Mientras que los que tienen menos entropía son griego, bla, 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 el español está por el inglés, está aquí en medio, está curioso eso. Eso está normalizado, claramente, no es el valor de la entropía, lo normalicé a 1, pero lo importante es el orden en el que aparece, ¿no? El valor realmente no es tan importante, sino cómo está en relación a los demás idiomas. Digo que está incompleta porque algo que complementaría muy bien a esta gráfica sería, y lo malo es que ya ni siquiera encuentro los valores, la verdad es que esto lo hice hace mucho y ahorita tendría que volver a bajar los pangrams, no tengo idea dónde quedaron, dónde quedó esa tabla de valores, bueno, un relajo. Pero lo que complementaría muy bien esto es un proceso de compresión. Agarrar páginas de Wikipedia en griego, en cada uno de estos idiomas y comprimirlo. O sea, ver la tasa de compresión del artículo comprimido en promedio. Del comprimido versus el no comprimido, hacemos el promedio de eso y lo contrastamos con su entropía, ¿no? Eso estaría interesante verlo. Es decir, porque lo que justo queremos con un algoritmo de compresión, esta que le llamamos complejidad de Kolmogorov, es qué tanto podemos averiguar o suponer algún algoritmo que genere esa secuencia, ¿no? En fin, eso es lo que complementaría muy bien esta gráfica y lo malo es que ahorita no tengo y es un proyecto que eventualmente tendré y si lo tengo se los paso. Pero no va a quedar en un momento próximo, ¿no? Esto me lo salto porque básicamente, bueno, tal vez esta no, pero, pero habla de un demonio, otro de esos experimentos pensados y muy bonitos que se llama demonio de Maxwell, ¿no? Justo habla sobre averiguar la información en un sistema cerrado. Y se resolvió hasta el 73, ¿no? Bueno, esto igual y dejamos que Alex lo platique con más calma, o sea, podemos más bien hasta debatir un poco, pero aquí por lo que dejé esta diapositiva es por esta frase de Eddington. Si tú tienes una teoría que viola la segunda, eso es así, apréndanselo, ¿eh? Sí, son de esas cosas que vale la pena hacerse un tatuaje al respecto. Y para eso pues habría que recordar que es la segunda ley de la termodinámica, pero lo que dice la frase es, si tu teoría viola la segunda ley de la termodinámica, pues entonces muy probablemente es falsa, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que no hay forma de que puedas ganar información sin hacer trabajo alguno. Todo esto, bueno, creo que aquí le voy a dejar esta diapositiva porque tengo otra más clara. Acá está. Sale toda la intención de ver entropía hasta aquí. Si tienen dudas, pues podemos retomarlo. Si pueden ahorita pensar algo y decírmelo. Pero tiene que ver con un algoritmo de clasificación. Este algoritmo de clasificación es un árbol de decisión. ¿Por qué el árbol de decisión? Quiero mostrárselos como un ejemplo de algoritmo de aprendizaje estadístico, porque es el contraste más común que se van a encontrar a una red neuronal. Está como en el otro extremo. Estaría bueno establecer esa métrica, pero ese parámetro de orden, pero suele verse como el algoritmo más sencillo de interpretar, porque literal lo que vamos a hacer es un if then else, ¿no? O sea, es una serie de decisiones de manera muy clara sobre los atributos. Mientras que la red neuronal, pues parece que simplemente decide cosas, ¿no? No es así, ¿no? Ni en ninguno de los dos casos, de hecho, pero, pero al menos este algoritmo sí lo ejemplifica muy bien, ¿no? Vamos a hacer un algoritmo que es supervisado, es decir, lo que vamos a utilizar es un conjunto de ejemplos y sus etiquetas sobre eso, si son verdaderos o falsos. Bueno, si son de la clase 1, 2 o 3. Hay de clasificación y de regresión. Un poco ahorita no me voy a meter nada más en clasificación. Y lo importante aquí es que vamos a dividir nuestro conjunto de prueba. ¿Sale? Eh, bueno, ahorita ven la explicación de esto. Los nodos internos son preguntas específicas sobre las variables de entrada, sobre los vectores, ¿no? Los atributos X, Y, y al final vamos a obtener las hojas del árbol, van a ser la variable de clasificación. O sea, si yo pregunto, aquí el chiste es preguntar sobre la variable 1, 3, 5, 7 y eso me va a determinar si hago o no hago, o si pertenezco a una clase o no pertenezco. ¿Sale?
Son solo ejemplos, o sea, justo puse aquí de 3 y C4.5, que son los más comunes, pero XGBoost no es un árbol de decisión por sí solo, se le suele decir bosque, ¿no? O es un algoritmo un árbol de decisión en esteroides, si ustedes quieren. Es muy fácil, esa es parte de lo que lo caracteriza. Es muy fácil de interpretar y se puede hacer con poquitos datos, ¿no? Y también son súper sensibles, es lo malo. Bueno, ni modo, más bien es su característica, pues ganas algo, pierdes algo, ¿no? Entonces aquí lo importante es que vamos a ocupar la entropía de Shannon. Para hacer esta cuestión de dividir y vencerás, lo que vamos a ocupar es la entropía de Shannon sobre cada uno de los atributos. Y para eso vamos a ocupar una cosa que llamamos ganancia de información. O sea, la ganancia de información se hace sobre un atributo y la variable de clasificación. Lo que vamos a hacer es vamos a calcular la entropía de la variable de clasificación y le vamos a quitar la entropía, que el atributo específico aquí debería ser A, pero el atributo específico de nuestra variable, nos vamos a quedar con aquel que tenga mayor ganancia, sacarle el atributo que tenga mayor ganancia, porque lo que vamos a hacer es restarle a la variable de clasificación la entropía asociada a cierto atributo. Ahorita van a ver cómo. Pero un poco tiene, o sea, lo que quiero decir aquí hasta ahorita es que la cantidad de ruido o la cantidad de entropía que esté generando la variable de clasificación, lo que vamos a hacer es saber, si no si no tuviéramos la primer variable, cuánto estructura o ruido tiene. Ahora, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? Ok, entonces nos vamos a quedar con aquella que le quite más, ¿no? Aquí está mi ejemplo de variable de dataset. Esto es una bobada. Es muy común que lo busquen, es el dataset de golf. Son 14 ejemplos. Y de entrada es golf, ¿no? ¿Quién juega golf? No sé. ¿Alguien de ustedes juega golf? Eh, lo que nos queremos preguntar es, por alguna razón, este compadre le gusta o sea, ha hecho pruebas si vale la pena jugar golf con mucho viento o, o si la temperatura es muy alta, ¿no? Entonces se dedicó a registrar así, bueno, aquí, cuando el panorama está soleado, la temperatura está caliente y la humedad es alta, qué flojera. Claramente yo ya hubiera dicho que no. Pero, y el viento fuerte, o sea, como todo lo peor, ¿no? Todo mal. El punto es que aquí al menos decidió que no jugaría, ¿no? Mientras que si el clima está templado, soleado, lluvioso, si la temperatura es templado, aunque templado, sí, lluvioso, templado, humedad alta, pero con poquito viento, entonces sí sale a jugar, ¿no? Si está nublado, ese es el que yo buscaba. Si está nublado, sí, ese tiene más sentido. Si está nublado, templado y la temperatura es alta, pues juega. Fíjense que todos los nublados sí sale a jugar. Nublado, nublado. Aquí está el nublado. Y sale a jugar. Entonces, pues justo vean, ¿no? O sea, como que si yo condiciono estos ejemplos, estos renglones dentro de la variable de clasificación a estos valores de la variable panorama, pues me va a salir que este, aquí lo único que hago son cuentitas. No sé si quieran seguir esto, creo que se los puedo pasar para que chequen las cuentitas como con más calma, porque qué flojera hacer las cuentas, ¿no? Hay que hacer 9 entre 14 ejemplos posibles de un tipo y 5 entre 14 ejemplos del otro. Esto fue la entropía sobre la variable de clasificación, ¿no? Ceros y unos. Entonces son 9, ¿qué son? Yo veo más unos, son 9 unos y son 5 ceros, ¿no? Entonces calculamos la entropía de eso y me da ese número. Eh, entonces, si hacemos, o sea, si preguntamos por viento, pues lo que hay que hacer es esta HS es esta, y luego le vamos a restar los valores bueno, la entropía condicionada a cuando el viento es débil y cuando el viento es fuerte, ¿no? Ahí claramente pueden factorizar el menos y sumar y hacer lo que sea óptimo para hacer esto, y pues le sale 0.48. Y así lo hacemos para cada uno de los atributos de los valores de los demás atributos. Entonces vean cómo me queda para panorama, para temperatura, para humedad y para viento. Entonces vean que
justo para temperatura, el valor, la ganancia fue la mayor, bueno, fue el valor más pequeño, pero quiere decir que el conjunto, los valores de temperatura se parecen mucho más a la variable de clasificación. Entonces, perdón, es panorama. Este es el más alto, sí. El valor de panorama es el más alto, es el que más se parece y ese es el que vamos a establecer eh, como, sí, ese es el más parecido, claro. Es el que vamos a poner como mi primer nodo, ¿no? Sobre por el cual vamos a empezar a clasificar. Entonces, lo que está diciendo el algoritmo es, cuando tengas, cuando tengas este dataset, primero pregunta sobre la variable panorama. Eh, y eso te va a determinar en buena medida la entropía, está muy cercano a la entropía que te queda acá. Perdón. Después quitan ese atributo y vuelven a hacer lo mismo para los que les restan. ¿Sí? Esto es condicionan esto para soleado, para la breve de clasificación para soleado, y hacen lo que les resta. Claro, aquí les quedan ahora 3, porque ya no estamos tomando en cuenta panorama, y así lo hacen recursivamente, ¿no? Entonces, justo esto es un árbol de decisión. Se fijen que la naturaleza de lo explicable está en la misma estructura, pues, ¿no? Es lo más explicable del mundo. Se pregunta por la variable panorama. Cada una de las aristas, aquí ponemos dentro de las aristas, las etiquetamos con los valores posibles de, de nuestra variable de clasificación. Y bueno, hay algunas condiciones para poner directamente sí, o bien determinar si hay otro. Eso es cuando la entropía es cero, pues ya te ponen directamente el valor de la variable de clasificación que corresponda. En estos casos, no, como no fue cero la entropía, pues ponen, ¿no? Vuelven a hacer el truquito de clasificar. Y la parte interesante, aquí lo que me interesa que veamos de este algoritmo de clasificación es eh, que está ocupando entropía como una forma de preguntar por la estructura de su dataset, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es, tomando en cuenta los diferentes valores de la breve clasificación, calculamos la entropía y vemos para los diferentes valores que tienen sus atributos, ver cuánto, cuánta estructura puedo inferir a partir de si los dejo o no. ¿Ok? Este se llama ID3, está muy sencillo, solo hay una extensión que se llama C4.5. ¿Y qué más? Otra cosa que puedo decirles de esto es que eso se va a quedar pendiente, o sea, este algoritmo de clasificación, bueno, nada más es un ejemplo, les puedo mostrar algún notebook con su funcionamiento, pero se va a quedar pendiente porque después de esto quiero hablar un poquito de información mutua, que no sé si directamente, o sea, dudo que me alcance el tiempo antes de Semana Santa, pero es algo que es la función de correlación que me gustaría que conociéramos, porque les va a permitir analizar o establecer correlaciones entre conjuntos o variables discretas específicamente, ¿no? Pero lo vamos a ver con más calma. Espero que, si no ahorita, regresando. Porque sí quiero acabar al menos otro par de algoritmos y métricas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Luego les subo un notebook con esta sesión. Les voy a hacer un pequeño notebook para que lo puedan este, leer. ¿Dudas a la una? ¿Dudas a la dos? Sí, aunque justo la ganancia también es una entropía. Bueno, pues si te fijas, también está, bueno, la entropía no tiene unidades, ¿no? Pero si te fijas aquí, lo único que estamos haciendo es obtener la entropía para cada uno de estos valores del atributo HDT es un valor específico del atributo en cuestión, el primero, el segundo, el tercero. Entonces, ahí calculamos las entropías para cada una de esas columnas.
y lo ponderamos simplemente con la frecuencia con la que aparece en el dataset, pero esto pues, esencialmente es una entropía menos otra entropía. Para la ganancia simplemente sigue siendo entropía, nada más te dice con cuál variable te vas a quedar. No, pues de nada. Bueno, pues por lo pronto, hasta acá le dejo. Y nos vemos, pues no sé cuándo, porque hay fin largo, ¿no? Bueno, buena noche, cuídense, Nos vemos, profesor. Buenas noches. chao.